Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con la clase de reforma y contrarreforma y vamos a hablar hoy de la reforma radical. Vamos a continuar con estos temas, con estos repasos y sobre todo, bueno, enfatizando en algunos puntos que habían quedado un poco digamos, pendientes, bueno, no pendientes porque sí los vimos, más bien pues que no pudimos profundizar mucho en ellos y que poco a poco pues bueno, lo estaremos haciendo. Para esto, pues bueno, es importante hacer mención que pues la reforma radical en gran medida pues vamos a tener muchas variables, muchas variantes con respecto a ello y bueno, tenemos que puntualizar de igual forma en algunos y dejaremos una parte del tema, digamos, para otra clase. En la medida en que, bueno, es mucha información, me parece. Ya creo que todos hemos escuchado y bueno, más allá de escuchado, pues hemos tomado las clases, ¿no? Y sabemos, digamos, un poco los procesos de la misma reforma protestante. Recordemos, y para poner énfasis, para dejarlo claro, digo más bien para dejar nota de esto, es que pues la reforma protestante, la reforma lo que conocemos como la Reforma Protestante, fue un movimiento del siglo XVII, perdón, del siglo XVI, de 1517, 1519, 1521, por mencionar las fechas de los distintos momentos, que bueno, pues es un movimiento que puso en jaque hasta cierto punto al papado y a la Iglesia católica, sobre todo la Iglesia romana, que no por nada, digamos, hubo una reacción, que también eso me interesa que se entienda, ¿no? O sea, que la reacción tal vez tardía, tal vez digamos con un proceso distinto, pero al final hubo una reacción por parte del papado y por parte de la Iglesia católica en función de que pues veían con peligro la supervivencia hasta cierto punto, ¿no? de la misma religión, o bueno, más bien no de la religión, de la Iglesia como institución, porque la religión, cabe decir, y eso es otra cosa que siempre tenemos que ir enfatizando, la religión como tal no estuvo en peligro, la creencia en algo más allá siempre estuvo en la sociedad. En quienes no creyeron fueron en los hombres que hablaban sobre ese más allá o sobre ese ser divino, por así llamarle. Eso es lo que estuvo en riesgo. Y pues vamos a decir la institución que en este caso sería la Iglesia romana. ¿De acuerdo? Siempre hay que tener claro todo esto para ir entendiendo entonces el por qué van actuando unos, van dejando de actuar otros, ¿no? Y cómo se van desenvolviendo. Porque, pues justamente, con esta reforma protestante, pues tenemos que entender que no todo fue parejo, no es un movimiento uniforme, no es un movimiento que haya sido hecho por un solo hombre y que entonces este hombre haya sido tan poderoso, ¿no? como para ir moviendo a las masas, sino que es un movimiento de que va a tener muchas variables, que se va a ir desenvolviendo en distintas regiones de Europa, sobre todo. Aquí no podemos decir el mundo porque en realidad durante el siglo XVI prácticamente fue Europa y si lo digamos puntualizamos más, Europa occidental, Europa central, hasta cierto punto. Pero bueno, y Europa del Norte tal vez, ¿no? Digo, ya agregándole un poquito más y en un proceso secundario. Pero América, no hemos tocado ese tema, ya lo tocaremos en su momento, lo estoy guardando un poquito, pero bueno, América pues no va
digamos, no se va a desarrollar del todo. En Asia, bueno, al final la religión católica no había llegado todavía tan profundamente a Asia, ¿no? Eran otras religiones las que estaban allá, entonces pues ni siquiera el movimiento protestante podemos decir que llegó a aquellas regiones. Ahora bien, tenemos que hablar aquí del protestantismo oficial, ¿no? Del siglo XVI, en Europa, por supuesto, y que, bueno, de esta forma, pues ese protestantismo oficial, es decir, lo que se ha reconocido a lo largo del tiempo, ¿no? Durante los siguientes años a estos movimientos, porque a su vez también, pues ese protestantismo pues, se va a dar en pequeñas comunidades, no llega a más, porque pues al final, o sea, el protestantismo entendamos que es una protesta, ¿no? Justamente contra la institución y bueno, pues muchos se quedarán en el camino, muchos no tuvieron los medios para, digamos, para llegar a más personas y entonces se queda en unos cuantos. En cambio, el protestantismo oficial, ¿no? O lo que vamos a denominar nosotros como protestantismo oficial del siglo XVI en Europa, pues va a ser, por un lado, la variable o la forma luterana, ¿sí? que está sostenida por un conjunto de príncipes alemanes, principalmente. Es decir, al final de cuentas, y ahorita les voy a hacer énfasis en esto, al final de cuentas, sí hay un proceso en este luteranismo, pero hay un apoyo por parte de los príncipes alemanes, ¿de acuerdo? Y eso es donde, es a partir de ahí que va a agarrar fuerza este protestantismo. Y por otro lado, pues digamos, vamos a tener también la reforma o la forma que fue reformada y que inició en las ciudades-estado de Suiza y el sudoeste de Alemania, ¿no? Todo esto bajo la iniciativa de Ulrico Zwinglio, allí en Zúrich, en Suiza. Hoy vamos a hablar justamente de Ulrico Zwinglio y del radicalismo de este protestantismo, ¿de acuerdo? Por supuesto, y aquí le estoy guardando también otra clase, particularmente a Juan Calvino, que también se dio sobre todo en esa región de Suiza y sobre todo en Francia, y bueno, insisto, le hablaremos un poco después de él, ¿de acuerdo? El desarrollo de estas dos variables, de estas dos formas del protestantismo oficial, ¿no? Que nos referí, vamos a decirle así, el de Zwinglio y el de Lutero, ¿no? El de Zúrich y el de Alemania, el de Suiza y el de Alemania, pues prácticamente fueron simultáneos, ¿no? Surgieron muy al mismo tiempo, a lo mejor uno tras el otro, en cuestión de que pues Martín Lutero es el más conocido y el que pone ahora sí que el punto sobre la I, sobre todo porque pues fue el que se atrevió a hacerlo en un primer momento. Y bueno, y también digo, de esto ya hemos hablado mucho, pero es el que tuvo los medios, ¿no? Al que no se le criticó tanto. No porque alguien más no lo hubiera hecho antes, sino porque no lo hizo con la misma intención y con la misma fuerza que sí lo llevó a cabo el propio Martín Lutero. Y luego fue seguido por Ulrico Zwinglio, quien conoció, quien escuchó y quien no estuvo del todo de acuerdo con lo que Lutero decía. Del todo me refiero, porque pues, muchas cosas sí coincidían, ¿no? Para esto vamos a marcar 4 etapas, particularmente 4 etapas importantes, sobre todo con estos dos personajes, ¿no? que insisto, se fueron dando a la par. Y pensemos principalmente que las etapas están muy en función de lo que hizo o dejó de hacer Lutero, y luego todos los demás se van, digamos, introduciendo, se van complementando con estas otras
etapas. La primera de ellas, la de 1517, ¿no? Del 17 al 19, digamos, cuando Lutero clava las 95 tesis en la catedral, ¿no? De Wittenberg, y bueno, cuando al final de cuentas se le reconoce a esta etapa, ¿no? De 2 años como una toma de posiciones teológicas abiertamente innovadoras. ¿Por qué? Pues porque están en contra de lo oficial, de lo que ya había sido, de lo tradicional, incluso de lo que la gente repetía ya sin siquiera pensarlo, ¿no? Pues como bien lo han mencionado algunos en las clases, pues ese es el acto de fe, y sobre todo, y dejen más allá del acto de fe, el dogma, no lo cuestionas, ¿no? Es decir, el dogma es algo que es porque pues así es, punto. Y no hay forma de cuestionarlo. En cambio, Lutero pues, se atrevió a cuestionarlo y pues toma hasta cierto punto posición en esta parte de la digamos en esta parte teológica, porque ese es otra cosa, otro detalle, es la cuestión teológica lo que está determinando, ¿sí? Martín Lutero va en función de la teología, no está intentando reformar la iglesia, no está, bueno, a ver, sí está intentando reformar la iglesia desde dentro como institución, pero desde la parte teológica, no se está metiendo con la cuestión política, ¿no? Que ese es lo importante, la cuestión política. ¿De acuerdo? Ahora, en 1520, un año después, y hasta el 21, pues vendría la segunda etapa, que es el rechazo por la sede romana y la famosa dieta imperial que se dio en el 21, en donde el emperador Carlos V pues hace llamar a Lutero para debatir, y hasta cierto punto pues prácticamente para obligarlo a que se arrepienta de lo ya dicho, de lo que estaba insistiendo con respecto a la religión, y sobre todo con respecto al Papa, ¿verdad? Todos ya no sabemos esa historia, y si no nos lo sabemos, pues se los conté hace 8 días, ¿no? En la clase de Lutero, o en la clase acerca de Lutero, en donde pues entendíamos que propiamente pues no se había se había retractado, perdón, más bien no se había retractado Martín Lutero, ¿no? Y entonces continúa su andar. La tercera etapa, de 1522 a 1525, vendría la confirmación del sostén recíproco entre el reformador y su gobierno, juntamente con el rechazo interno de los elementos radicales dentro de cada reforma. Se escuchó muy rimbombante, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿a qué nos referimos? Pues que justamente esa tercera etapa, Martín Lutero está confirmando, pues digamos, está entendiendo que su poder y su supervivencia está dada en función de que tiene apoyo de los estados, tiene apoyo sobre todo de Federico de Sajonia y de los estados alemanes, o de algunos estados alemanes. Entonces se confirma justamente que uno está sosteniendo al otro. Los estados alemanes están sosteniendo en contra del emperador a partir de tener la teología luterana, o digamos el pensamiento luterano de su parte, y por otro lado Lutero pues está sobreviviendo a partir de tener el apoyo de los estados. Pero esto sí, lo que está haciendo es rechazar el radicalismo en cada una de las reformas. ¿Y por qué digo en cada una? Pues porque Lutero no es que haya estado predicando por todo, bueno, sí estuvo predicando por muchos lados, pero no creó todas las iglesias todas las iglesias reformistas, ¿no? O sea, muchos actuaron, como ya lo sabemos, a partir de conocer a Lutero, y cada uno fue creando su propia iglesia o su propio pensamiento. Entonces, había muchas ideas radicales, como las que ahorita vamos a ver, en las cuales Lutero rechazaba, o las cuales Lutero rechazó,
¿sí? Porque consideraba que pues, ya se estaban saliendo de control y que ya no eran correctamente, o sea que ya no estaban correctas. Y luego viene la cuarta etapa, de 1527 a 1531, en donde bueno, hay o se dan las primeras pruebas de la base política del protestantismo, ¿sí? O sea, hay un acuerdo entre católicos y protestantes para rechazar a los radicales. ¿A qué nos referimos? Pues que en efecto, tanto católicos como protestantes dan a conocer sus bases políticas, ¿sí? Entienden estas bases políticas y sobre todo pensemos un poco en la cuestión protestante. Es, sí, yo estoy en contra de los católicos, pero más en contra de esos radicales que están tomando mi nombre o que están diciendo que yo dije, que yo hice, cuando yo no me refería a nada de eso. Entonces entro en negociaciones con los católicos para decir, bueno, a ver, tú y yo pues ya pasamos una etapa, ya sobrevivimos hasta cierto punto, pero hay que ir a desconocer a aquellos radicales. ¿Por qué? Pues porque eso ya es otra cosa. Yo nunca dije eso, que quede claro. Y en efecto, los luteranos desconocen como tal, ¿no? a los radicales, a todos estos movimientos radicales que van a surgir y que, digámoslo así, o sea, lo voy a poner claro, ¿no? Y esto lo vemos en las manifestaciones de descontento en la actualidad. Están los que se manifiestan exigiendo algo, pero están los que radicalizan el asunto, ¿no? Y de alguna forma hacen desmanes por decir algo, ¿no? O vamos, los que creen que no es suficiente, los que creen que no es suficiente la negociación con un gobierno, por poner el ejemplo, y que entonces dicen, no, a ver, aquí lo que hay que hacer es eliminar a ese gobierno, o sea, nada de que negocio con él, lo elimino. ¿De acuerdo? Bueno, algo así ocurrió en el siglo XVI. Todas estas discrepancias, porque bueno, al final de cuentas, digamos, la relación entre Lutero y Zwinglio va a estar sobre todo en la tercera etapa, en 1522 al 25, en donde pues Lutero entiende su poder a partir del Estado o a partir de los estados y desconoce al radicalismo, ¿no? Y entonces es cuando ahí, digamos, rompe con Zwinglio, sin que fueran juntos, porque no es que se hayan conocido, no es que hayan acordado que iban a actuar en conjunto, ¿no? A favor uno del otro, no, simplemente pues es, bueno, Lutero conoce a Zwinglio por supuesto conoce los textos de Lutero y dice ir a favor de él, y Lutero es cuando desconoce a Zwinglio. Y entonces pues este tema justamente va a estar en esa tercera etapa particularmente, y bueno, ya en la cuarta también cuando veamos a Münzer. Todas las discrepancias que van a haber entre ellos y que se van a diseminar en las distintas regiones en las que se hallaban bajo la soberanía católica también, ¿no? Porque pues, muchas de las regiones donde está surgiendo están dentro de una soberanía católica, en donde hay un poder católico que domina todavía y que controla. Principalmente en Austria, y bueno, el sur de Alemania, ¿no? Lo que ahora es el sur de Alemania. También por ahí con los Países Bajos, sobre todo los Países Bajos dominados por España. Vale decir que la independencia del Estado, o más bien que la independencia de estas regiones del Estado, sobre todo del Estado imperial, ¿no? o que buscaban esta independencia del Estado imperial, pues hacía posible que la propagación clandestina se diera sin mayor problema, ¿no? Mientras que en sí pues, los reformadores oficiales como Lutero y vamos,
no sé, Enrique VIII, por así mencionar, ¿no? Por decir que fue un oficial, un reformador oficial, pues esos se tenían que limitar a los lugares donde tenían un sostenimiento político, y entonces era una reforma paulatina. En cambio, Zwinglio y los demás radicales pues se movían un poco libremente porque había cierta soberanía del Estado, sobre todo, ¿no? O sea, no había problema, no estaban ligados, su reforma no estaba del todo ligada al Estado, y eso es lo que hay que destacar particularmente. Ulrico Zwinglio, vale decir, fue un alemán. De hecho, digo, en sí pues no sé cómo, no tengo ahorita tan clara la pronunciación, ¿no? Pero Ulrich Zwingli sería la pronunciación, digo, la escritura correcta. ¿De acuerdo? De este personaje. Él nació en 1484. Y vale decir que murió, aquí en este caso murió en 1531. O sea que igual casi llevó a cabo la reforma al final de su vida. Ya en los últimos años. Digo, no sé si, evidentemente ninguno sabe cuándo va a ser los últimos años de su vida, ¿no? O sea, muchos pensarían que van a vivir mucho y es todo lo contrario. Sin embargo, bueno, ya cuando llegan a una edad avanzada, pues ya dicen, bueno, ya estamos en los últimos años, ¿no? O sea, ahí sí llega a ser un poco evidente, y aún así puede alargarse o puede recortarse, sobre todo la vida de todos ellos, ¿no? Fíjense. Ulrich Zwingli. No sé si todos lo escucharon, va de nuevo. Ulrich Zwingli. Así se pronunciaría, perdón, el nombre de este personaje. ¿De acuerdo? Él fue líder, o sea, por darles un contexto, ¿no? Fue líder de la reforma protestante suiza y el fundador propiamente de la iglesia reformada en Suiza. ¿Sí? Él estudió las escrituras desde un punto de vista, digamos, humanista, ¿no? O de un punto de vista de un entendimiento humanista, por así llamarle, independientemente de Lutero. O sea, sin haber leído a Lutero como tal, llegó a unas conclusiones similares a las de Lutero. Era un doctor de la Biblia como tal, ¿no? O sea, al final él había leído la Biblia y la había interpretado y la había analizado. E insisto, llegó a conclusiones similares a las de Lutero, antes de que conociera los escritos de Lutero. Cuando Lutero da a conocer todo esto, pues evidentemente él dice, yo también pensaba lo mismo, y yo ya lo había escrito, yo ya lo había dicho, y entonces voy y te apoyo, ¿no? Y entonces yo también hago todo esto. Él cursó una educación, digamos, básica en Gießen, bajo la tutela de su tío, Bartolomeo, ¿no? Así se llamaba. Y posteriormente acudió a la Universidad de Viena, en donde cursó estudios en Berna. Ahí en Viena estaba aproximadamente en 1499. Y también estuvo en la Universidad de Basilea en 1504, en donde hizo un posgrado, ¿no? Y un doctorado en 1506. Es decir, muy similar a Lutero, muy en tiempos incluso, o sea, porque esa es otra coincidencia, ¿no? En tiempos. Acuérdense que Lutero para 1508, 1509, pues estaba cursando estos estudios. A lo mejor Zwinglio pues es un par de años, ahora sí que unos 5 años previos, pero vamos, no está muy alejado en cuestión temporal, ¿de acuerdo? Aquí, digamos, pues todavía Zwinglio, pues al final está estudiando, está analizando y se está educando en este ambiente católico. No hay mayor complicación. No diremos que no, porque incluso desde niños muchos pues van dudando de lo que les van diciendo. Y sin embargo, pues como apenas se están conociendo, hay que ir analizando, y entonces todavía no es momento de pensar en un reformista. O sea,
todavía para esas fechas tenemos que seguir pensando que pues que trabajan o que siguen analizando como tal. En 1506 se convierte en presbítero de Glarus, ¿sí? Tras graduarse, como doctor en teología de la Universidad de Basilea, o de Basilea, no es Basilea, de Basilea. Se dice que como presbítero en Glarus, que es una ciudad, por supuesto, ahí en Suiza, estudió griego y hebreo, o sea, se fue formando mucho más todavía para que vean que, o sea, todo esto se los comento sobre todo para que entendamos que no es cualquier personaje, que no es cualquier campesino, y no por decir, o sea, no por menospreciar, en estos tiempos pues no tengo que escucharme de esa forma, no, sino me refiero porque los campesinos de esa época no estudiaban, no analizaban, no sabían leer, no sabían escribir, ¿no? Se dedicaban la mayoría de ellos pues al campo, por supuesto, y bueno, vamos, si uno de ellos de pronto que intentara reformar la iglesia, pues no tendría credibilidad, porque la mayoría lo primerito que diría sería pues que de dónde sacó eso, ¿no? O sea, que de dónde leyó eso, o de dónde sacó esas creencias. Sin embargo, ya al tener claro todo lo que se estudió, todo lo que hicieron, todo lo que analizaron, pues entonces uno empieza a darles un poco más de credibilidad, y aún así pues no del todo, no siempre se les da del todo. Insisto, ahí estudió griego y hebreo en Glarus, leyó a Erasmo de Rotterdam, según lo que se sabe, pues bueno, a partir de que él mismo lo menciona, de que se ve influenciado por Erasmo de Rotterdam, que les comento, ya vimos, ya les había hablado un poco de Erasmo, ¿no? En alguna de las clases, tal vez valdría la pena, digamos, dedicarle o destinarle una clase más, pero bueno, ya veremos con el tiempo. Y bueno, pues también a partir de entender de tener los textos de Erasmo en la biblioteca, pues se sabe que los leyó, a eso me refería. En esos momentos sabemos por los escritos de Zwinglio que llegó a la conclusión de que muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica pues entraban en una contradicción con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Todos sabemos, eso no es algo que esté fuera de nuestro entendimiento, de nuestro alcance. Todos sabemos que el Nuevo Testamento pues está formado sobre todo, pero principalmente, ¿no?, por estos 4 evangelios de estos hombres que escribieron de acuerdo a lo que Cristo dijo. Y todos le damos credibilidad, bueno, no todos le damos, vamos a decir que los católicos, la Iglesia Católica al menos, le da credibilidad, dota de credibilidad a estos personajes, o a estos libros, ¿no?, por haber sido inspirados por Dios. Ahora, el asunto es, ese Nuevo Testamento también incluye las cartas de los apóstoles, bueno, me refiero a distintos textos. Ahorita no me voy a meter tanto en eso, porque además pues tendríamos que incluir bastantes, ¿no? Y también incluir todos los que quedaron fuera. Pero a grandes rasgos, pues diremos que son textos escritos por hombres, ¿no? Por hombres que tuvieron las enseñanzas de Cristo. Y sin embargo, la Iglesia Católica y muchas de sus doctrinas no nada más están en función del Nuevo Testamento, sino también de aquellos doctores de la Iglesia que años después, 100, 200, 300, 500, 800, 1000 años después incluso, fueron analizando, fueron, digamos, describiendo o puntualizando en algunos aspectos que habían quedado fuera de lo que la Iglesia, de lo que el Nuevo Testamento decía, ¿no? O sea, por decir,
pues había temas en los que ni siquiera se habían tocado en el Nuevo Testamento, porque tal vez en la cultura de los primeros 100 años o de los primeros 300 años, pues no existían esos temas y, o sea, no había esas problemáticas, y para el año 1500 pues ya había otras problemáticas que no se decían y que entonces la Iglesia Católica había incorporado. Entonces esto es lo que Zwinglio detecta. Así, bueno, muchas cosas se contradicen como tal, ¿de acuerdo? Y ahí es donde empieza también su pensamiento, particularmente en las contradicciones de Zwinglio, o más bien las contradicciones que encuentra Zwinglio en el Nuevo Testamento. Desarrolló prácticamente una aversión al servicio mercenario de los suizos, o más bien al servicio mercenario que los suizos tenían o daban, ¿no? Sobre todo a la Santa Sede, principalmente. Acordémonos que la Guardia Suiza, ¿no? Pues no por nada existe ahí en el Vaticano, sino es un servicio que le dan. Y bueno, a ver, ese es un poquito, si mal no recuerdo, es un poco posterior esto de la Guardia Suiza, o es de esas épocas, no lo tengo muy claro, pero al final los suizos se rentaban igual que los venecianos, igual que los genoveses, igual que pues bueno, distintos grupos, ¿no? Al mejor postor, y en este caso particularmente a la Iglesia Católica. En 1512 una confederación suiza, o sea, digamos la Confederación Suiza, digamos, la unión de algunos estados dentro de Suiza, enviaba diversos contingentes armados al papado, ¿no? A sueldo del papa, además, para luchar contra la corona francesa en Lombardía, durante la guerra de la Liga de Cambrai, cuando Francia pues empieza a invadir toda esta zona, y bueno, los suizos salen a la defensa. Contra eso estaba en contra, contra eso no estaba de acuerdo Zwinglio, porque pues entendía entonces que la Iglesia Católica, que sobre todo el papado, pues no nada más se dedicaba a lo religioso, sino también a lo militar, y también a lo político, y también a lo económico, ¿no? Lutero atacó sobre todo la parte económica, Zwinglio atacó por supuesto la parte militar política de la Iglesia Católica. En ese sentido, Zwinglio empieza a predicar contra la costumbre de los suizos de alistarse como mercenarios a las órdenes del Papa, lo que en sí pues, le proporcionó el cargo de predicador de Zúrich, ¿de acuerdo? Porque pues fue bien visto para muchos de los que estaban ahí. En esos momentos pues el gobierno de Zúrich estaba enfrentado con la autoridad romana y con la autoridad papal, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 1512 y hasta 1518, más o menos, ¿de acuerdo? Cuando está predicando en todo esto. Entonces, pues sí es alguien que se dedicó constantemente a ir en contra del papado. El 1 de enero, o bueno, el 1 de enero de 1519, que inicia una actividad en Zúrich y lleva a cabo un discurso claro y directo, explicando a los feligreses todos los evangelios. No es algo que ningún sacerdote haga. En teoría, pues el sacerdote a eso se dedica, a explicar los evangelios. Pero aquí hay que poner un énfasis en que esa fue su misión, que la sociedad entendiera los evangelios. Porque aquí, bueno, vamos a ser muy, muy sutiles. Y voy a hablar de una generalidad, ¿no? No en la actualidad, sino en aquellos tiempos, en esos momentos. No es que explicaran los evangelios, hablaban de los evangelios, los sacerdotes, prácticamente, y se basaban en ellos para manejar, para imponer, para, manipular hasta cierto punto a la población.
pero no los explicaban del todo, o sea, no les importaba el entendimiento de ellos, sino más bien que entendieran lo que el sacerdote estaba diciendo en función de lo que quería o de cómo quería que actuara la sociedad. En este caso, Zwinglio se dedica propiamente a explicar todos esos evangelios a la sociedad de Zúrich. Entonces, pues es ya, o sea, ya para 1519 Martín Lutero ya había dado sus 95 tesis, ya había dicho que la sociedad tenía que leer la Biblia, ¿no? Ya había hecho, bueno, ya había empezado una traducción, de hecho no la lanzaba todavía para el conocimiento de todos, pero bueno, ya estaba ahí, ¿no? Muy pendiente de esa traducción. Y entonces es algo curioso porque el gobierno de Zúrich decide apoyar esas nuevas enseñanzas de Zwinglio y en 1520 dispone que todos los predicadores actúen siguiendo las pautas de Zwinglio, o sea, prácticamente se convierte en el jefe y en el líder de todos los predicadores de Zúrich. ¿De acuerdo? Eso es importante porque entonces en estos momentos es cuando Zwinglio ya está adoptando una posición política hasta cierto punto. O sea, todavía es religiosa, pero ya en función, ya en su momento ya es una posición política. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, con todo el, digamos, con todo el poder o con un gran poder, pues ya Zwinglio empieza a tener, digamos, más diferentes intenciones, vamos a ponerlo así, diversas intenciones. En 1525, y bueno, ahorita les muestro, ¿no?, un poco más, pero en 1525 Zwinglio publica su texto sobre la confesión de fe, que se llama de la verdadera y la falsa religión, en donde ya está dando su posición, pues ahora sí, ya en torno a la reforma protestante, en torno al protestantismo, en torno al ir en contra de Roma, ¿no?, diciendo pues Roma se equivoca en esto y esto es lo que yo creo y esto es lo que yo considero que tiene que ocurrir, ¿de acuerdo? Toda esta teología, porque al final de cuentas es un texto teológico, toda esta teología coincide con la de Lutero en bastantes aspectos básicos, ¿no? Opera de una manera un poco más radical en otros y, bueno, pues sobre todo en la cuestión de la Eucaristía, Zwinglio rechaza la presencia real de Cristo en la comunión. Y ahí es donde no van a estar de acuerdo con Lutero. Y ahí es donde va a chocar bastante con Lutero, la parte eucarística, que la mayoría de los reformadores radicales, sobre todo en esa parte es donde van a romper con Lutero, o más bien va a ser un parteaguas para la ruptura con Martín Lutero, y en efecto, pues Lutero, aquí es donde se está viendo. Digo, vamos a ser sinceros, Lutero en función siempre fue en contra del papado y de Roma y de la política romana. Y sin embargo, no fue sino hasta muchos años después cuando ya introdujo su pensamiento acerca de la teología, y eran aspectos pues nimiedades, ¿no?, como el infierno, el purgatorio, sobre todo ello, pero nunca puso en duda la existencia de santos. Bueno, nunca no, en esos primeros momentos no puso en duda esa existencia de santos, no puso en duda la Eucaristía misma, ¿no? O sea, todo eso para Martín Lutero era correcto, ¿no? Él creía en eso. Sin embargo, pues aquí en este caso Zwinglio ya lo está contradiciendo. En 1525 pues se completa la reforma en Zúrich con esta confesión de fe, y pues se dan o digamos se decreta creo que son 5 aspectos básicos, ¿no?, del entendimiento, en donde dice Zwinglio: el primero de ellos es: se administrará la Eucaristía bajo las 2
especies. Y bueno, insisto, pues ahí está, justamente Zwinglio poniendo digamos, dando su postura en función de esto, ¿de acuerdo? En función de la Eucaristía, sobre todo esta parte, ¿no? de las dos, o bajo las dos especies. Fíjense, a ver, se los quiero explicar un poquito más. Estoy buscando la parte para explicárselos mejor. Digamos, la Eucaristía bajo las dos especies como tal, pues se refiere a la comunión cuando se imparte la Sagrada Hostia y el cáliz, por supuesto, ¿no? El sacerdote siempre comulga bajo las dos especies y en algunas circunstancias también es permitido a los fieles. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver, que se entienda que se entienda un poquito, digamos, así. Quien recibe solo la hostia recibe a Jesucristo completo, ¿no? En teoría, dicen algunos, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero digamos que al recibir las dos especies, o sea, hostia y cáliz, también se recibe, esto es lo que dice Zwinglio, bueno, lo que dijo en su momento, también se está recibiendo a Cristo, pero solamente en una forma diferente. Es decir, no nada más recibir el cuerpo, sino también recibir justamente la sangre de Cristo, y esto de manera simbólica pues es superior. La Eucaristía, acuérdense, dice Zwinglio, pues es una especie de comunión, pero no significa que Cristo esté ahí, que haya una presencia real, sino es simbólica, según Zwinglio, ¿de acuerdo? Zwinglio también dice que se va a suprimir la misa. O sea, que aquí hay que la misa como tal pues no sirve de mucho, hay que eliminarla, sino más bien hay que estar reforzando la fe de otra forma. Se eliminan las imágenes de la iglesia también, ahí es un problema de iconoclastia, ¿sí? En donde dice, bueno, a ver, que todos le estén rezando a todo mundo, no, aquí se le reza a Cristo, se le reza a Dios y únicamente, ¿no? Y entonces santos y vírgenes y todos ellos no son Dios, y en ese sentido pues no tienen por qué. Se decreta la supresión del celibato sacerdotal. Esto es algo que hoy en día se está peleando en algunos lugares, o por algunos sectores, ¿no? Porque pues bueno, al final también entendía Zwinglio, digo, aquí no lo tengo en sus palabras, no encontré como tal sus palabras acerca del celibato, pero es evidente que los radicales, ¿no? Suprimen ese celibato porque entendían que el sacerdote o el ministro en estos casos pues era simplemente un intermediario, pero que no tenía por qué dedicar del todo su vida a Dios o a Cristo, sino también predicar con el ejemplo, ¿no? Normalmente eso es lo que están pensando, pero bueno, me metería ya en otros temas. Simplemente pues decir que Zwinglio decretó la supresión del celibato sacerdotal. Y también se establece y se regula una beneficencia para los pobres.
algo que en el Testamento, que en el Nuevo Testamento se había marcado, y que Zwinglio dice, bueno, a ver, la Iglesia y el Estado y sobre todo las altas clases necesitan pues apoyar a los pobres. Sobre todo estos fondos, o digamos esta beneficencia, está financiada con fondos obtenidos de la secularización de bienes eclesiásticos. ¿Por qué la Iglesia va a tener tanta riqueza? ¿No? De ahí vamos a aportar para los pobres y para los fieles. ¿De acuerdo? Es algo de lo que Zwinglio está insistiendo bastante en esta reforma, pues un poco más radical. Hay que poner énfasis en que Zwinglio no está todavía poniendo como un punto principal el rechazo del bautismo de los infantes. Pero, bueno, pues también lo menciona por ahí, o sea, también dentro de su texto de las confesiones de fe, ¿no? Bueno, la verdadera y la falsa religión, habla sobre el rechazo del bautismo de infantes y en su lugar, ¿no? Introduce la institución del bautismo de adultos a pedido personal de estos, ¿sí? Y que de alguna forma pues se volvió la expresión visible más ofensiva en contra de Lutero. Es decir, también Lutero decía, pues se seguía diciendo, ¿no? Pues bueno, no hay problema que se sigan bautizando de niños, y en todo caso pues la confirmación que la misma Iglesia después impuso, pero no, aquí dicen, no, a ver, el niño no puede entrar al catolicismo porque ni siquiera conoce a Dios, ¿no? Es hasta que llega a ser adulto, hasta que conoce en verdad, puede ser miembro de la religión, puede ser miembro de la Iglesia, y por otro lado, pues es por una convicción, no porque lo estén obligando. ¿Y cómo va a tener convicción? Pues a partir de que se le enseñe. Eso es lo que insistía mucho Zwinglio con todo esto. Entonces, pues prácticamente esto es lo que está marcando la ruptura con la Iglesia Católica y sobre todo con Lutero en 1525, y un grupo de discípulos de Zwinglio, desanimados con todas estas actitudes también, ¿no? Como tal, pues practican por primera vez el bautismo sobre confesión de fe. Y entonces se dividen, se separan de Zwinglio y forman los anabaptistas. ¿De acuerdo? Es decir, rebautizadores, según el término en griego. Donde dicen, bueno, a ver, pues no hay como tal bautismo, un poco pues también sí es en adultos, pero no se está poniendo énfasis en ello, pero aquí lo que queremos es que sí se bauticen todos y que se rebauticen, o sea, que se reconfirme esta fe, y en ese sentido, pues como tal, digamos, inician con esta parte de la reforma protestante, ¿no? De los anabaptistas. Incluso ellos eran conscientes, bueno, no conscientes, ellos ponían énfasis en que se debía rebautizar a los espiritualistas, o sea, un grupo disidente que creía más bien en el espíritu y que todo quedaba en el espíritu, y que entonces no practicaban el bautismo porque el espíritu pues era algo no visible, el bautismo era algo visible, y entonces ellos creían pues que al final, ya por el simple hecho de haber nacido, pues ya eran hijos de Dios y que pues no necesitaban llevar a cabo el bautismo, ¿no? Entonces eso es importante. Fíjense, esta imagen, ¿no? Es una imagen donde se representa como tal esta iconoclasia, en donde se están quemando. No son niños los que llevan ahí estos soldados, sino son imágenes, todas estas imágenes que están quemando porque están quitándolas de las iglesias, están quitándolas de los templos, dejando únicamente a Cristo en este espacio. Muy bien. Ahora bien,
pues eso por parte de Zwinglio, ¿no? Que al final, pues, a su muerte, sigue existiendo este grupo radical, o sea, al final, aunque Zwinglio no lo dijo, pues los anabaptistas propiamente son estos rebautizadores, pues son los seguidores de Zwinglio y son los que continúan con la reforma protestante en Suiza, ¿de acuerdo? Por otro lado, vamos a tener a este otro personaje, a Thomas Münzer, que sí, particularmente es un protestante radical que al cual ni se le reconoce tanto, ni y que de hecho han intentado, o se ha intentado, yo considero, alejar, ¿no? de la iglesia y del incluso de la reforma protestante propiamente, o sea, intentar no reconocérsele dentro de la reforma protestante. La verdad es que las interpretaciones sobre Münzer, años después, pues han estado influenciadas por muchos juicios negativos, ¿no? En contra de él. Bueno, esto es lo que dicen algunos textos que han intentado realzar la figura de Münzer, y sobre todo, pues, de muchos de sus adversarios dentro de la reforma, particularmente, pues, los luteranos, ¿no? Los luteranos que siguen a Lutero y que creen que Münzer se pasó un poquito de la raya, o se pasó muchito de la raya. Lutero creía de Thomas Münzer que era pues un falso profeta, ¿no? Un sanguinario, un asesino. Decía incluso que era un poseído del diablo, ¿no? Por incitar a la sedición, a todos estos, digamos, a la sociedad misma, ¿de acuerdo? Ahora, otro grupo, ¿no? Digamos, también de la Reforma, los seguidores de Melanchthon, que bueno, al final de cuentas son muy similares a los luteranos, acusaron a Münzer pues de graves errores, ¿no? Como pedir señales a Dios, consolarse con la escritura, perdón, no consolarse con la escritura, sino querer más, querer que Dios se manifestara constantemente. Lo acusaban de ver en los sueños un signo, digamos, de haber recibido al Espíritu Santo. O sea, si él soñaba algo, decía, he recibido al Espíritu Santo y entonces me ha dicho esto, me ha dicho aquello, y pues decían que no, que simplemente pues estaba sobreinterpretando hasta cierto punto esas acciones o eso que le estaba ocurriendo. Pues bueno, lo acusaban también de predicar desobediencia al poder, ¿no? A cualquier poder, ya no nada más al poder político, sino incluso al poder religioso. Y por otro lado, pues no por otro lado, sino en esa misma vía, ¿no? Decían que estaba en contra de las enseñanzas de Pablo de Tarso, en donde decía que había que obedecer la autoridad temporal establecida. Es decir, el mismo Lutero así lo entendía. O sea, si hay una autoridad temporal, es decir, hay un papa, hay un sacerdote, hay que obedecerlo. Simplemente estos tienen que actuar de buena forma, eso sí, pero no importa, habría que obedecerlo. En cambio aquí, pues, predicaba la desobediencia, prácticamente, ¿sí? Miren, para muchos Münzer, pues, es un eslabón perdido, ¿no? En la Reforma Protestante. ¿Por qué? Pues porque años después, aunque sí se le va a reconocer, o sea, en cuestión histórica, en cuestión de estudios, no se le va a reconocer con sus seguidores, es decir, no es... A la fecha no hay seguidores, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se le fue suprimiendo a las enseñanzas de Münzer. Dicen algunos que incluso pues habría que recuperar un poco parte de esto. Digo, por supuesto aquí entendemos pues algunos que están en contra de la religión católica, ¿no? Del catolicismo como tal. Son los que dicen, pues ahora habría que recuperarlo, habría que reconocerlo. Los textos de Münzer pues los pueden encontrar en este libro de
que incluso ya les mandé, acerca de los textos escogidos, ¿no? De la Reforma Radical, en donde pues vamos a ver mucho más, ahí podemos ver más de lo que él predicaba. Yo ahorita les voy a hablar un poco de esto, pero bueno, si les interesa saber más de Münzer, también ahí lo pueden encontrar. Münzer digamos, tuvo una personalidad compleja. Confluyen en él prácticamente sensibilidades espirituales, intelectuales y políticas. Habló sobre mucho, no se enfocaba nada más en un detalle, ¿no? Pues prácticamente él es uno de los místicos alemanes. ¿Sí? Él hablaba sobre la mística alemana, la apocalíptica, ¿no? Es decir, del fin del mundo, y de los movimientos heréticos, incluso medievales. A Münzer se le compara, o no se le compara, se le analiza en función de sus lecturas sobre Joaquín de la Fiore y del fin del mundo, y de los distintos momentos en que está viviendo el hombre, ¿no? Él criticó mucho a los maestros de Wittenberg, y sobre todo criticó bastante a Lutero. Porque decía que su alianza con los príncipes era una traición a la Reforma. Me refiero con los príncipes alemanes, ¿no? Con los electores alemanes, sobre todo. Entonces, pues bueno, insisto, pues sí, al final, ¿no? Martín Lutero se metió con la política, pero al final Münzer terminó por meterse en este tema político también. La mística, ¿sí? Lo místico va a ser una parte fundamental de la teología de Münzer, ¿no? Él pues leyó a Tauler, que además fue discípulo de Eckhart, o sea, filósofos o místicos alemanes sobre todo, y pues esta lectura supuso un cambio fundamental en la vida de Münzer, que bueno, pues decían algunos o los seguidores de él que fue una conversión como tal, o sea, es justamente la conversión que va a tener, entre comillas. La experiencia mística es, para Münzer, la conciencia de vaciamiento y abandono total del ser humano en las manos de Dios. Más aún, la identificación entre Dios y el ser humano. O sea, lo místico, que no todos pueden llegar a ello, es olvidarse del cuerpo humano, olvidarse del mundo terrenal, pero no olvidarse por una conciencia, o sea, sino, o bueno, a ver, sí por conciencia, pero al final pues por pues, un toque divino hasta cierto punto, ¿no? Un toque místico, olvidarse de eso y llegar y entrar en comunión con Dios. En donde él dice, pues evidentemente que los sacerdotes católicos nunca lo hacen, o sea, siempre están con los pies en la tierra, vamos a decirlo, y siempre están pensando en lo terrenal. ¿De acuerdo? Ahora, dice Münzer que ese abandono no es pasividad, o sea, no nada más es así como pacífico y todo el asunto, ni tampoco que se quede en una esfera íntima, ¿no? O intimista, dice él, sino que se traduce políticamente en la lucha contra los poderosos y los vicios sociales provocados por ellos. O sea, que después de este entendimiento y de esta comunión con Dios, ahora sí puedes actuar en función de la lucha contra aquellos poderosos. Si nos damos cuenta, a ver, cada quien cree y querrá creer en lo que quiera, ¿no? En lo que decidan. Pero si nos damos cuenta, Münzer pareciera que está utilizando esta parte mística para justificar su actuar en contra de los poderes, digamos, de los altos cargos de la jerarquía eclesiástica del poder, ¿de acuerdo? Y bueno, si lo vemos desde ese punto, pues si la mística
si el aspecto místico es interior, si la parte mística es propia de cada ser humano, pues nadie nos asegura que haya ocurrido, ¿no? Entonces, pues también es otro detalle que Münzer al parecer no toca, ¿no? Dice Münzer que el espíritu al que él llama nuestro maestro interior, ¿no? O sea, el espíritu, algo que no tocamos, algo que no vemos, es el que actúa directamente en el creyente sin mediaciones jerárquicas. O sea, es mi interior y es mi conexión el que está en contacto con Dios, y no necesito del sacerdote para que lo haga. Entonces, al final, insisto, está utilizando esta parte mística, ¿no? Para quitarse del yugo, si lo queremos ver así, del yugo de la jerarquía católica. Y entonces, el cristianismo verdadero es el cristianismo del espíritu, según Münzer. Digo, por supuesto, pues aquí nos estaríamos metiendo ya en otros, en temas muy, muy teológicos, pero al final de cuentas, pues es que es eso, la reforma protestante y la reforma radical. Algunos le llaman radical porque, a ver, si lo pensamos bien, una reforma es un cambio, ¿no? Una reforma es una transformación, es una modificación. Y en ese sentido, la reforma protestante pues es un cambio, una modificación a la Iglesia católica, a la religión católica, ¿sí? Y entonces, pues lo llaman así, algunos lo aceptan, algunos no, pero pues es correcto entre comillas. Y le llaman radical a aquellos que dicen, pues ya ni siquiera estás cambiando como tal el catolicismo, estás intentando crear algo nuevo, decir algo nuevo, eliminar, suprimir al católico para surgir o para resurgir como nueva religión. Y en ese sentido, pues ya por eso lo consideran radical. Al final, los radicales son los que se están metiendo en la parte teológica. Los reformadores oficiales son los que simplemente se están quedando en la parte, vamos a decirlo así, en la parte banal, ¿no? En la parte humana. Lo teológico no hay necesidad de cambiarlo porque no hay posibilidad hasta cierto punto de cambiarlo, según Lutero o según algunos, ¿no? Pero la parte humana, la parte en la que el hombre sí interviene, eso sí se puede modificar, y ahí es donde entra la reforma de uno u otro. Münzer inició su carrera eclesiástica como confesor del convento de Boditz, ¿no? En Sajonia, en la región de Sajonia. Y bueno, pues él confesaba en este convento a las monjas cistercienses, y ahí dedicó gran cantidad de tiempo, ¿no? En realidad, a lecturas de libros sobre la historia de la Iglesia, sobre la Biblia y sobre la teología. En mayo de 1520, en octubre de 1520, le encargaron la parroquia de Santa Catalina. Allí se asoció con 3 predicadores anabaptistas, ¿no? A Nicolás Storch, Thomas Dreschel y el teólogo Marcos Stavner. A lo mejor los nombres ni nos suenan, y vamos a poner lo que no son tan relevantes, ¿no? El asunto es que se asocia con 3 predicadores anabaptistas, los cuales rechazan el bautismo de niños y la sustitución de la fe de estos por la de los padrinos, en donde citan a Marcos 16:16, ¿no? Animaron a bautizarse a quienes primero creían. O sea, solamente se va a bautizar a quienes en verdad crean, y no a los niños, y no hay padrinos que digamos que redirijan a esto. O sea, no, es el que cree. Eso es lo que ellos dicen. Y Marcos 16:16 pues es el que les da el sustento. O sea, entre comillas, ¿no? A estos anabaptistas. Esto es importante porque entonces, pues ya
asociado a todo esto, o sea, ya conociendo, cuando digo asociarse, pues es conoció a estos tres predicadores y entonces es cuando cuando decide, pues ahora sí separarse como tal, digamos, de la iglesia y predicar por su lado. Se va al territorio checo, ¿no? Lo que ahora es territorio checo, a Praga, en donde lanza su manifiesto y en el cual afirma que era el pueblo pobre el que podía aceptar los dones del Espíritu Santo y restaurar la iglesia, corrompida por los clérigos opulentos. Para recibir el Espíritu hay que aceptar la cruz de Cristo. En este manifiesto, esto es lo que él está diciendo. O sea, ¿qué está insinuando? Que, digo, lo que ya les dije hace un momento, pero que ahorita se lo estoy reiterando con esto que él menciona en su texto de manifiesto, pues que la autoridad papal y la autoridad de la iglesia no existe, que es el pueblo el que va a recibir los dones y el que puede aceptar como tal. Va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque al final esto, y con los distintos sermones que en 1524, por ejemplo, pronunció en el castillo de Alsdet, y además en presencia de uno de los príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? El príncipe Juan, y de otros nobles y todo, da un sermón, el famoso sermón ante los príncipes, ¿no? que él llama, en el cual afirma que laicos y campesinos pobres veían con más claridad que los gobernantes desorientados por malos sacerdotes. O sea, está incitando a una revolución. Ahí está el radicalismo de Thomas Müntzer, que encuentra su rechazo a la Iglesia Católica como una posibilidad para levantarse en sí, incluso en un ambiente social, en donde, pues sí, el Papa no es correcto, pero entonces tampoco el príncipe, tampoco el rey, tampoco los gobernantes. ¿De acuerdo? Y por eso lo suprimieron lo más posible. En realidad Müntzer no se limitó a predicar. Fundó una organización clandestina revolucionaria, la famosa Liga de los Elegidos, ¿no? Y esto ya pues se ve como una secta propiamente hasta cierto punto. Y el 7 de agosto de 1524 se suma a la rebelión de los campesinos propiamente. Pues ahí la verdad es que casi 6.000 campesinos perdieron la vida, ¿no? En la batalla de Frankhausen, aplastados y apaleados por, pues la verdad, por el poder militar de los príncipes electores, de los príncipes alemanes. Y bueno, ahí Müntzer es capturado, es torturado y es decapitado el 27 de mayo de 1525. Sin embargo, sí es importante mencionar porque deja las bases para otros radicales y sobre todo deja las bases para que otros radicales no actúen de la misma forma que él, porque se dan cuenta que pues también si no tienen un sustento y una base política importante, probablemente no logren su cometido. Si 6.000 campesinos no pudieron, ¿no? Que no es cualquier cosa en esos momentos, 6.000 campesinos, o sea, son bastantes hombres, ¿no? Casi, pues digamos que es un ejército en esos momentos que sí puede atacar a ciertos príncipes y de aún así no lo logran, ¿de acuerdo? Pero sí es importante mencionar esta parte teológica en la cual se justifica Thomas Müntzer para atacar constantemente, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos a dejarlo aquí y en clases posteriores pues ya continuaremos hablando sobre todo de Juan Calvino, ¿no? Y de estos reformistas radicales, y también por ahí tendremos pendiente la parte de la Reforma o Lutero en la Nueva España, que sigo un poco alargando ese tema, ¿vale? Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima clase. Saludos.